Hola, ¿qué tal? Vamos a resolver en esta oportunidad un problema interesante sobre tiro vertical, que lo vamos a desarrollar con las ecuaciones horarias del movimiento rectilíneo uniformemente variado. El problema dice lo siguiente: un hombre parado en el techo de un edificio tira una bola verticalmente hacia arriba con una velocidad de 20 metros por segundo. La bola llega al suelo 5 segundos más tarde. La altura h del edificio y la velocidad bs con que llega al suelo, considerando un sistema de referencia positivo hacia arriba, son respectivamente, y tenemos acá todas las opciones. Muy bien. Como siempre, los problemas de física empiezan con un esquema de la situación. Vamos a dibujar un esquema de lo que está ocurriendo. Bien, entonces colocamos un edificio. Vamos a poner un edificio de esta forma. Acá. Bien, este sería nuestro edificio, desde el cual la persona está lanzando hacia arriba un objeto. Vamos a poner que el objeto es lanzado desde acá. Bien, vamos a poner también algunos datos del problema. El problema nos dice que la altura del edificio nos dice que es de una altura h. Vamos a ponerlo acá. La altura del edificio la vamos a llamar h. H es la altura del edificio. Dice que el objeto es lanzado con una velocidad inicial de 20 metros por segundo. Velocidad inicial 20 metros sobre segundo. Y además nos dice que el objeto impacta en el piso cuando el tiempo transcurrido es 5 segundos. Otra cosa importante es que el problema nos aclara que debo de respetar un sistema de coordenadas positivo hacia arriba. Bien, además nos dice que la velocidad con la que impacta en el piso, esta velocidad se llama bs, la velocidad con que impacta en el suelo. Bien, entonces vamos a resolver el problema. ¿Cómo lo vamos a resolver? Pues vamos a utilizar las ecuaciones horarias del movimiento rectilíneo uniformemente variado. Entonces, ¿por qué voy a usar las ecuaciones del movimiento rectilíneo uniformemente variado o movimiento acelerado, o MRV, como se le suele llamar? Pues porque recordemos que el objeto continuamente está siendo acelerado debido a la fuerza de la gravedad hacia el centro de la Tierra. Es decir, hay una fuerza que acelera al objeto hacia abajo. Cuando hay aceleración, el movimiento se llama movimiento rectilíneo uniformemente variado. Entonces, vamos a recordar que cuando yo estoy en el movimiento rectilíneo uniformemente variado, debo de utilizar dos ecuaciones horarias. La primera ecuación es la que vamos a trabajar en este momento, es la ecuación de la velocidad. Es decir, esta ecuación me permite encontrar la velocidad que tiene el objeto en cualquier tiempo, si yo conozco su velocidad inicial y su aceleración. Bien, como primer paso para poder trabajar correctamente este tipo de ecuaciones, lo que tenemos que hacer es reemplazar únicamente los valores señalados en rojo. Entonces, veamos. La velocidad inicial, el problema claramente dice que vale 20 metros por segundo. Y la aceleración
hemos dicho que es la aceleración gravitacional. Por esa razón es que nosotros vamos ahora en este momento a reemplazar acá, vamos a borrar acá, vamos a poner en este momento la aceleración de la gravedad, que todos sabemos que vale 10 metros sobre segundo. Vamos a corregir esto de acá. Corregir esto, listo. Entonces nos queda velocidad es igual a 20 metros por segundo, que es la velocidad inicial. Y acá donde dice aceleración vamos a poner 10 metros sobre segundo al cuadrado. Pero no olvidar que como la aceleración está en contra del eje X, entonces tenemos que poner acá un signo negativo. Bien, y entonces esa aceleración está multiplicada por el tiempo, ¿verdad? Esa es la ecuación horaria de la velocidad. Esta ecuación sirve para conocer qué velocidad tiene un objeto, qué velocidad tiene este objeto, perdón, en cualquier instante de tiempo, desde que es disparado hasta que impacta en el piso. Entonces, ahora para contestar qué velocidad tiene acá al final cuando va a impactar en el piso, yo tengo que analizar esta situación y darme cuenta que para que el objeto llegue hasta esta posición deben transcurrir 5 segundos. Este es el tiempo que yo voy a poner acá en la fórmula para encontrar qué velocidad tiene en dicho instante. Entonces vamos a decir, la velocidad con la cual impacta el suelo, como le llama el problema, va a ser igual a 20 metros por segundo menos 10 metros sobre segundo al cuadrado multiplicado por el tiempo, que en este caso eran 5 segundos. Bien, ahora vamos a operar. Vamos a poner, esto es 20 metros por segundo. Acá vamos a multiplicar 10 por 5 es 50. Y vamos a cancelar un segundo. Un segundo lo vamos a cancelar, un segundo de acá arriba. Cancelamos con uno de acá y me queda metros por segundo también. Si 20 a 20 le resto 50, me queda que ds es menos 30 metros por segundo. Bien. Entonces, tenemos ya nuestra primera respuesta. La velocidad con la que impacta el piso o el suelo es de menos 30 metros por segundo. Y sabemos que es negativa porque esa velocidad es un vector que está apuntando en contra del eje de coordenadas. Por eso es que tenemos que ponerle negativo, ¿verdad? Menos 30 metros por segundo. ¿Por qué? Porque esta velocidad apunta en contra de mi referencia, que es el eje X. Bien, vamos a contestar la segunda pregunta. Vamos a borrar. Y entonces, la segunda pregunta tiene que ver con cuánto vale la altura del edificio. Bien, una cosa que uno puede tomar en cuenta a la hora de resolver estos problemas es que existe en el MRV una fórmula, una ecuación que habla de la aceleración, que es la famosa fórmula o ecuación complementaria, que decía que la aceleración es la velocidad final al cuadrado menos la velocidad inicial al cuadrado dividido 2 veces la posición final menos la posición inicial.
Bien, esta fórmula tiene ventajas, sobre todo que es una fórmula muy sencilla de aplicar, pero hay que tener en cuenta un par de cosas importantes, ¿verdad? Bien, vamos a ver si podemos aplicar esta fórmula para poder contestar cuánto vale la altura del edificio, que es la altura desde donde despegó el objeto. Para eso lo que voy a hacer es voy a ir reemplazando los valores voy a ir señalando los valores que ya conozco. Como recordamos, la aceleración, ya sabemos que la de la gravedad es un valor constante de menos 10 metros sobre segundo cuadrado. Este valor lo conozco. La velocidad final habíamos calculado anteriormente que era menos 30. La velocidad inicial es de 20, la conozco. La posición final, es decir, hasta dónde llegó el objeto, este también lo conozco, vale 0. Él llegó a la altura 0. Y la posición inicial es lo que nosotros queremos conocer, es la h, su altura inicial, la x inicial, desde donde partió el objeto. Entonces veo que efectivamente esta fórmula me puede servir, porque conozco todo excepto este valor. Entonces procedamos a trabajar. Reemplacemos. Aceleración de la gravedad es menos 10 metros sobre segundo al cuadrado. La velocidad final al cuadrado sería menos 30 metros sobre segundo elevado al cuadrado, menos la velocidad inicial al cuadrado, que es 20 metros sobre segundo elevado al cuadrado. Todo esto lo vamos a dividir por 2 veces la altura final, que es 0, y la altura inicial, que nosotros le llamamos h. Como vemos, conozco todo excepto la altura. Entonces voy a proceder a despejar todo esto. Bien, todo este término que está acá vale menos 2h, porque este 0 no cuenta, y 2 por menos h me da menos 2h. Lo que voy a hacer es que lo voy a pasar a multiplicar a este lado, ¿verdad? Entonces me queda menos por menos me da más, y 2 por 10, 20 metros sobre segundo al cuadrado por h. Y todo esto de acá me va a quedar, cuando hagamos la cuenta, vamos a hacer la cuenta, esto nos queda 30 al cuadrado, le restamos 20 al cuadrado. Eso nos queda 500. 500 metros al cuadrado, segundo al cuadrado, porque este cuadrado se aplica al número y también a las unidades, ¿verdad? Bien, y acá claramente puedo despejar h. h es igual a 500 metros al cuadrado sobre segundos al cuadrado, y lo voy a dividir por 20. 20 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces, cuando hacemos esa cuenta, nos queda 20 dividido 500, nos da que la altura del edificio son 25 metros. Bien, para los que tengan dudas cómo se hace esta cuenta, la de las unidades, lo voy a aclarar acá arriba. Vamos a borrar y vamos a aclarar cómo se operan las unidades allá. Bien, vamos a hacerlo de este lado mejor. Vamos a poner por acá. Y entonces vamos a ver cómo se hace la operación de unidades. Esta parte, que es bueno siempre llevar un control de ello. Es decir, como yo divido metro al cuadrado sobre segundo al cuadrado, que a su vez está dividido por metros sobre segundo al cuadrado. Bueno,
La ley de la división de fracciones dice que cuando yo divida dos fracciones tengo que copiar la que está en el numerador, la que está arriba, pongo un signo por, y la que está en el denominador, es decir, esta de acá, la voy a copiar acá pero invertida, es decir, voy a poner segundo cuadrado sobre metro. Y ahora simplifico. Metro, segundo cuadrado con segundo cuadrado cancela. Acá, un metro de acá cancela con este de acá y me va a quedar, lo único que sobrevivió acá fueron los metros. Por esa razón acá el resultado está en metros. Y bien, entonces hemos resuelto nuestro problema. Decimos que la altura es de 25 metros y la velocidad cuando impacta en el piso es de menos 30 metros por segundo. Si vemos en las opciones, vemos que la opción correcta es esta que hemos señalado acá. Bien, hemos estudiado cómo resolver un problema de tiro vertical utilizando una ecuación horaria, la de la velocidad, y la ecuación complementaria. Esta parte de acá también podría haberse realizado con ecuaciones horarias, pero quise en esta oportunidad ilustrar el uso de la ecuación complementaria para resolver este tipo de problemas. Bien, espero que haya sido de su agrado y nos veremos en próximas oportunidades. Muchas gracias.